Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Bienvenido al concurso ¿Quién quiere ser precario? Tu tarea es sencilla. Como en cada programa, simplemente escucha las siguientes afirmaciones y apunta las que creas que son falsas. ¿Preparado? Pues vamos allá. El Sol gira alrededor de la Tierra. El oxígeno que respiramos en el aire proviene de las plantas. Los antibióticos curan enfermedades causadas tanto por virus como por bacterias. Los continentes se han estado moviendo a lo largo de millones de años y continuarán haciéndolo en un futuro. Los rayos láser funcionan mediante la concentración de ondas de sonido. Toda la radiactividad es producida artificialmente por el hombre. El centro de la Tierra está muy caliente. Los seres humanos provienen de especies animales anteriores. Los electrones son más pequeños que los átomos. Y finalmente, los primeros humanos vivieron el mismo tiempo que los dinosaurios. ¿Lo tienes todo apuntado? Pues tendría que ser todas verdaderas, bueno, todas menos 3,5. Los antibióticos solo curan infecciones bacterianas. El láser son ondas de luz, no de sonido, y la radiactividad es tan natural como el plátano. Bueno, y esa media es porque, si bien no vivimos con los dinosaurios en ningún momento, las aves son dinosaurios, así que podríamos darla por buena más o menos, pero la dejamos así. Estas son las famosas preguntas de la encuesta FECIT. Una encuesta que dio la vuelta a España hace unos cuantos años y se va repitiendo de vez en cuando. La pregunta no es tanto cuántas has acertado, porque eso no me importa, no me interesa ni que me lo digas. Lo que me importa es lo que ha respondido todo el mundo, en su conjunto, la percepción social de la ciencia. Y de eso mismo venimos a hablar hoy. Mi nombre es Ignacio Crespo, médico y divulgador, y esto es Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Bienvenidos al episodio ya número 14 de Noosfera. Llevamos unos cuantos y lo digo cada vez que empezamos, pero es que de verdad estoy muy agradecido. Nos estáis escuchando, estamos teniendo muy buenas críticas y nos estáis dejando hablar de lo que nos gusta, que es ciencia y variada. Y precisamente por eso tenemos aquí a Jordi Pereira, como casi siempre uno de nuestros colaboradores, que es graduado en Ingeniería Mecánica, divulgador científico, autor del blog Ciencia Sofá y del canal de YouTube del mismo nombre. Además de esto tiene 3 libros divulgativos publicados con ediciones Paidós, es editor y redactor en la colección Atlas del Cosmos de National Geographic y lo más importante, nos va a acompañar en el podcast de hoy. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Genial, y hoy tenemos a una invitada que viene a hablarnos, pues como siempre, de lo suyo, y en este caso es de algo que puede que haya sorprendido a la gente que lea el título del programa, porque dice, ¿cómo percibimos la ciencia? Vamos a hablar un poco casi de metaciencia, de metadivulgación, de cómo se ve todo esto y cómo se estudia. Y para ello tenemos, por supuesto, a Carolina Moreno, que es catedrática de periodismo, investigadora del Instituto de Poli Bienestar de la Universidad de Valencia, lidera además desde hace 5 años el grupo de investigación Science Flow, y este grupo pretende aunar y coordinar los diversos proyectos europeos y nacionales que lidera. Y todo ello está relacionado con la percepción y la comunicación de la ciencia. ¿Qué tal, Carolina? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el programa. Es un lujo tener programas de esta naturaleza por nuestros canales y que ahora hablaremos mucho de esta situación sobre los canales, pero es un lujo, de verdad, poder escuchar a través de diversas plataformas, podcasts, programas como el vuestro. Así que enhorabuena por el programa y muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, sobre todo por decirnos eso, porque de otros invitados se agradece, pero de alguien que además investiga la percepción de la ciencia y cómo se relaciona con la divulgación, es un especial lujo escucharlo. Bueno, yo os voy a ser absolutamente sincera a vosotros y a los oyentes que tengamos. Claro. Yo creo que estamos en un momento
en el que lo que circula, la cantidad de información científica, de divulgación, de comunicación que se hace, yo creo que está en el top de la historia. Nunca antes habíamos tenido tan buena divulgación, tan buena comunicación de la ciencia, nunca antes se había visibilizado tanto el trabajo de los investigadores y de las investigadoras de este país. Jamás antes se hizo. El problema que podemos tener, y ya lo abordaremos más tarde, es que al mismo tiempo hay otra información que no es de tanta calidad, pero no porque lo que se esté haciendo no lo sea. Yo he tenido la posibilidad de estar en los últimos años en certámenes de premios y de verdad que la calidad de los trabajos que se van presentando son magníficos, y a mí digamos como investigadora me conmueve ver que hay tal cantidad de fuentes. No se puede decir que ahora no, es que no llega información, es que no se hace, no es esa la situación. Hablaremos de cuáles son los elementos que configuran esta realidad, pero no es verdad. Hay muy buena información y he tenido posibilidad de hablarlo con muchísimos colegas y es de una gran calidad. Qué bueno. Otra cosa es, así que os lo digo porque sí que no tenemos que estar constantemente tampoco echándonos piedras, ¿no? Claro. Sobre el tejado. Si hemos llegado a un momento en el que se están empezando a hacer las cosas mejor, hay que reconocerlo. ¿Que vamos a seguir mejorando? Por supuesto. Ojalá. Pero bueno, decirlo también. Claro. Por eso creo que es importante. Totalmente. Y claro, tú me comentas esto de que ahora hay una gran cantidad de divulgación y de buena calidad. Entiendo que has visto un poco ese proceso de crecimiento, ¿no? Tú en algún momento decidiste que querías investigar esto y me gustaría que nos comentaras un poco cómo fue ese proceso de darte cuenta y cómo has ido viendo ese cambio. Sí. Bueno, yo ya cuando estaba en mi etapa secundaria y todo esto, yo apuntaba a ciencias. Yo fui de aquellas que hicieron los itinerarios estos que se hacían antes, que eran ciencias puras y que tenías selectivos, pues pruebas de selectividad con ciencias puras, nada más que matemática, física, química, biología. Ese fue mi examen de selectividad. Yo venía de ciencias, pero por el camino, durante el proceso de la secundaria, empecé, además de a las asignaturas clásicas de ciencia, empecé a leer mucha antropología. Empecé a leer antropólogos, empecé a leer filosofía, a filósofos de la ciencia, empecé a leer sociología, y hubo algo que me atrapó en el sentido de que, bueno, al final tomé una decisión yo tenía un selectivo y al final podía elegir, tenía ese selectivo de ciencia que te permite, es una llave para poder elegir, y en ese momento, elegí estudiar periodismo y me fui a la Complutense porque había muy poquitas facultades. De hecho, en ese momento había 3 facultades nada más de ciencias de la comunicación en España, y elegí estudiar periodismo y me fui a la Complutense. Fueron 5 años, pero me pasó estudiando la carrera de periodismo, me pasó el proceso al revés. Es decir, una vez que estaba estudiando ya géneros periodísticos, teorías de la información, sociología, y ya estaba, digamos, metida en las ciencias sociales, empecé a sentir nuevamente la llamada científica, y cuando terminé periodismo, inmediatamente me busqué cursos de doctorado para hacer periodismo científico, para hacer una tesis sobre comunicación científica, y a raíz de ahí ya, digamos, un poco empezó todo ese proceso de búsqueda por tratar de analizar, y es lo que llevo haciendo durante los últimos 20 años, que ha sido tratar de analizar y de estudiar cómo percibe la ciencia la ciudadanía, cómo los medios de comunicación divulgan imágenes sobre la ciencia, si esas imágenes que se difunden son imágenes que están distorsionadas o son reales con la línea de investigación que se está llevando a cabo, las diferentes en este momento, y ahí un poco fue como ya me decanté. Y claramente cuando empecé a hacer esta incursión, fue cuando me di cuenta como si
dijéramos, una gran vocación. Es decir, realmente lo vivo como si fuera una vocación. Yo no estoy haciendo propiamente, aunque tratamos desde Science Flows, desde el grupo, tratamos de hacer también diseminación, divulgación, y participo en muchísimas actividades de divulgación. Pero mi vocación verdadera es investigar cómo se hace la divulgación, investigar cómo se percibe lo que los medios de comunicación transmiten, investigar cuáles son las imágenes que quedan dibujadas en las sociedades después de que los ciudadanos hayan estado inmersos en procesos de tomas de decisiones sobre ciencia y tecnología. Y esta línea de trabajo es verdad que en otros países la están desarrollando filósofos de la ciencia, sociólogos de la ciencia, pero bueno, digamos, llegas a ese punto desde distinta formación. También se puede llegar, obviamente, desde una formación científica. De hecho, en mi equipo de investigación, pues hay varias miembros del equipo que son farmacéuticas, que son biotecnólogas y han llegado también a ese punto desde esa formación. Con lo cual, el punto de llegada es interesante y todo porque es el que nos lleva hacia saber o tratar de estudiar científicamente, aplicando un método científico, tratar de averiguar cómo la sociedad, cómo la ciudadanía percibe lo que está circulando, claro, ¿de acuerdo? En la esfera pública. Que además esto es súper fundamental, porque si entras en Twitter rápidamente verás que los divulgadores a veces nos apuntamos muchos tantos de hasta qué punto lo que hacemos llega a calar en la sociedad, pero eso hay que hacerlo objetivo de alguna forma, hay que estudiarlo y medirlo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que ahora mismo hay un gap y esto sí que yo, una de las cosas que sí que os quiero comentar hoy es una cuestión que yo siempre separo mucho y lo hablo con mi equipo de investigación, es la opinión o el sesgo de opinión, claro, o el sesgo ideológico que tú puedas tener como individuo, pero y después la otra cuestión es lo que los estudios, los resultados de los trabajos que hemos hecho o que han hecho otros colegas internacionales. Por eso trabajamos ahora mismo con equipos internacionales. Entonces, en ese sentido, te tengo que decir que no es una intuición personal, sino que lo que sí hemos visto por trabajos que se han ido haciendo en diferentes países es que suele haber como un gap entre la ciencia y la opinión ciudadana, es decir, que no encuentres relación. Yo te he dicho al principio, cosa que es verdad, porque si yo ahora mismo cojo y analizo, y lo hemos hecho, la cantidad de ciencia que circula por redes, por espacios, por posts, por programa, hace 10 años, pues había una décima parte o menos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora hay mucho más volumen de esta información. Sin embargo, si tú mides la opinión de la ciudadanía, no encuentras que haya correlación, es decir, que es probable que te encuentres los mismos déficits entre la ciudadanía. Y también puedes encontrarte no solamente déficits, sino personas que consideren que hay poca información científica, pero consideran que hay poca porque no acceden a ella o porque no saben dónde están. O también puede ocurrir, que esto es muy interesante, es decir, nosotros hemos hecho, lo digo, los resultados de los estudios porque hicimos una consulta ciudadana en el mes de de octubre de 2019, antes de la pandemia, tuvimos la suerte de hacer una consulta ciudadana con 103 ciudadanos de toda España para preguntarles cuestiones sobre la ciencia y cómo la perciben, por qué canales, quiénes les pueden influir más a la hora de tomar una decisión. Bueno, pues digamos, cuando tú coges todos esos discursos de 100 personas, los has grabado, los has transcrito y los analizas, un statement, ¿no? Una frase que aparece constantemente es: no hay suficiente información. Entonces, no hay suficiente información. Entonces, claro, eso a nosotros nos deja como un poco sorprendido, porque no es que no haya suficiente, es que la información que hay no está llegando.
pero son cuestiones distintas, porque hay más y hay de calidad y hay personas que están muy formadas y tenemos un montón de másteres y cursos actualmente de estudiantes que vienen de carreras científicas, se dedican luego a hacer másteres para mejorar sus habilidades comunicativas y se dedican a hacer divulgación, con lo cual tenemos un grupo tenemos ahora mismo un grupo bastante amplio de grandes divulgadores y comunicadores cuyo trabajo esencialmente, como hacéis vosotros, es la divulgación y la comunicación de la ciencia. Entonces, cuando la ciudadanía te están diciendo 103 personas que vienen de diferente formación, de diferentes zonas urbanas o rurales, hombres, mujeres, con diferente capacidad formativa, entonces, y te están diciendo en general no hay suficiente información, no tenemos suficiente información, no nos llega información. Bien, tú recoges todos esos, digamos, esas demandas, estos requerimientos de la ciudadanía y entonces te explicas. Si yo estoy viendo comparativamente, porque lo estamos registrando, que tenemos más volumen de información y esto no está llegando, pues tenemos que estudiar. Por eso te decía que soy una apasionada de este campo. Entonces, tenemos que seguir dando otro paso más. Claro. Tenemos que estudiar por qué no llega esa información. Claro. Al final ese es el paso necesario, el saber cómo hacer que llegue, porque si está ahí, ya la tenemos. Seguirla produciendo igual no es la solución más directa, sino saber cómo hacer que la que ya tenemos llegue. Me parece, la verdad... Es que salga de la burbuja. Y claro. Esto no solamente lo digo yo, salga de las burbujas de por ejemplo, de Twitter. Yo entiendo que a mí me llega todo. Yo, aparte de ser entusiasta y vocacional, pues me llega todo porque yo claro. Formo parte, ¿no? de ese sistema. Pero sí entiendo que las personas que no configuran esta esfera igual no les llega. Hace como un par de años, hablando con Massimiano Bucchi también sobre estos temas, tuvimos una entrevista bastante larga en el Jardín Botánico de aquí, de la universidad, y una de las cosas que me dijo que el reto internacional era él decía que era el comprometer a ciudadanos a los que nunca les ha llegado información. Es decir, que el verdadero reto ya no estaba en divulgar más o incluso diseñar fórmulas creativas, que hay muchísimas fórmulas creativas, se hacen cosas súper interesantes y el problema, el verdadero reto actualmente como sociedad era llegar a aquellos públicos a los que nunca habíamos llegado. Y entonces yo le dije, ¿cómo? Me dijo, claro, eso hay que investigar. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Pero entiendo que hay una cosa que ayuda bastante y es llegar a plataformas que son generalistas, ¿no? Donde a la gente le cojas un poco por sorpresa. Ellos van buscando otro contenido y de repente dicen, anda, una noticia de ciencia, o estoy escuchando un magazine en la radio y de repente hay una sección de ciencia. Tal vez vaya por ahí un poco el camino, entre otras muchas cosas, ¿no? Entre otras muchas cosas. De todos modos... Vamos a ver, la información científica sería como una especie de rama. Luego tú tienes, esa información científica está dentro de una sociedad, está dentro de una cultura, está dentro de una forma, de una visión de vida, dentro de una cultura, una sociedad. Y los pasos, me temo, que no son solamente de los que comunican la información, sino tiene que haber políticas públicas que fomenten, tiene que haber un sistema educativo que promueva, tiene que ser todo en su conjunto, porque la ciencia forma parte de una construcción que es social, que está dentro de una sociedad. Por tanto, no puedes avanzar solamente en unas líneas, es una sistémica. Es como, tú imagínate, tú quieres dar un medicamento para curar algo y no miras ningún tipo de efecto colateral, entonces claro, a lo mejor puedes perjudicar a otra cosa, con lo cual hay que mirar todos los procesos con una sistémica. Y las sistémicas son muy complejas porque introducen muchísimas variables y son más difíciles de manejar cuando hay muchas variables, pero quiero decir, yo creo que el avance no es solo exclusivamente de hacer más cantidad, mejorar, solo que está bien, como tú decías, son unos pasos en los que se avanza, sino
es un trabajo sistémico, holístico, Claro. de toda la sociedad. Hay sociedades que tienen, digamos, una visión o que tienen un punto de partida donde lo científico ha tenido una relevancia histórica muy potente. Bueno, te puedo hablar el caso, no quiero ejemplarizarlo, pero pongamos como ejemplo Reino Unido, ¿no? Tú tienes una abadía de Westminster donde tienes allí a científicos, con literatos, con escritores. Es decir, la ciencia ha tenido un peso en la sociedad de los científicos que son de gran valor y la sociedad, digamos, en su conjunto, pues siente admiración o hay un valor hacia el progreso científico. Y hay otras sociedades, pues donde quizás eso no ha estado, por las razones que sea, no vamos a entrar ahora en cuestiones de carácter ni político ni histórico, pero por las razones que sea, hemos llegado hasta esta deriva y hemos llegado a un punto donde, bueno, pues si hay que recortar algo, se recorta en ciencia, porque se recorta en investigación, no hay una gran política de investigación, de promoción de la ciencia, no la ha habido en su conjunto. Puede haber un ministro concreto también con muchos deseos de avanzar en el ámbito, puede haber, pero es que eso no es suficiente, no es suficiente. Ese ministro tiene que tener al resto, es decir, la ciencia tiene que estar en una dimensión muy completa. Y vosotros sabéis cómo hemos hecho nosotros estudios. Hemos también analizado, por ejemplo, programas políticos. Y bueno, es así de sencillo, no es tampoco tan complicado. Ver, en campañas electorales, cuando tú haces la propuesta de iniciativas políticas, ¿cuántas veces hablas de la ciencia? ¿Cuántas veces hablas de diseñar planes científicos? Todo este tipo de cuestiones son los que te decía que ayudarían a ese gran avance en su conjunto. Claro. Porque la comunicación es una parte, pero tiene que haber otras vías. Y esto nos da pie a empezar tal vez con alguna de las preguntas que nos han dejado con antelación nuestros oyentes. Ya sabéis que aquí las soltamos por redes sociales, ponemos en Twitter, en Facebook, en Instagram, #Nosfera y decimos, oye, si pudieras preguntarle lo que tú quisieras a un experto en esta materia, ¿qué le preguntarías? Nos las vais dejando, las recogemos, se las mandamos al entrevistado y, oye, pues a veces salen cosas muy chulas. Y una de ellas, que viene a colación, nos la deja Huele a Química y dice lo siguiente. Esta percepción social de la ciencia al nivel de que la gente la valore en que un partido lleve su programa electoral medidas que incentiven a la ciencia como para darle su... La verdad es que la pregunta... huele a química, te conozco, Pedro, yo te tengo cariño, eres un divulgador y lo haces muy bien, pero Twitter no hace favor a nadie. El resumen de lo que dice Pedro es: estamos muy lejos de que la gente valore que los partidos políticos en sus panfletos hablen de ciencia. Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Esto, y te cuento, hace ya 8 años publicamos un trabajo en Public Understanding of Science que se titulaba Who is willing pay for science? Es decir, ¿quién estaría dispuesto a pagar por la ciencia? Y con este trabajo que lo publicamos Ana Muñoz de CIEMAT, José Luis Luján de Islas Baleares y yo, fue a raíz de una de las encuestas de FECIT que nosotros trabajamos bastante a partir de los datos que se generan por la encuesta, aplicamos una serie de estadísticos y podemos conseguir ver resultados pues distintos a lo mejor a lo que se ha dado. Entonces, bueno, queríamos ver en este trabajo en definitiva si podíamos reagrupar a aquellos ciudadanos que si se les dijera bueno, pues como se puede, como en una democracia deliberativa, mire usted, con sus impuestos, si usted pudiera, ya se hace, ¿no?, con algunas cosas, con asuntos sociales, con la religión, si usted pudiera de sus impuestos, ¿pagaría por la ciencia? Es decir, ¿lo priorizaría? ¿Qué priorizaría? ¿La ciencia o infraestructuras? ¿La ciencia o tal? Y a partir de ahí hicimos un trabajo y la verdad es que buscábamos un perfil y era un perfil de ciudadanos un poquito más informado y con consumo de medios, pero no eran unos resultados que, digamos, fuese
a marcar una gran diferencia, ¿no? O una diferencia significativa con el resto. ¿Por qué? Pues porque, como te decía antes, y le digo también a Pedro, en este caso estamos lejos porque para que alguien pueda llegar digamos, a buscar en los programas políticos temas que estén relacionados con ciencia, con una programación de lo científico, con un progreso, tendría que haber una inversión mayor del PIB en ciencia, que no la hay, como bien saben. De hecho, nosotros hemos perdido mucho durante los años de la crisis económica, hemos ido hacia abajo con respecto a los países de la Unión Europea. Por ejemplo, hay países de la Unión Europea que durante el tiempo de la crisis económica invirtieron en ciencia, porque consideraron que esa inversión en ciencia podría ser una de las posibles soluciones para la crisis. Bueno, es un punto de vista que aquí no estaba, obviamente. Entonces, esto lo digo porque, claro, tú para poder buscar en los programas políticos no como Pedro químico o como, digamos, miembros de esa burbuja, o como hago yo inmediatamente como investigadora, que digo, a ver lo que ha introducido. A mí me interesa ciencia, me interesa, por supuesto, sanidad, me interesa ver temáticas concretas muy relacionadas con el ámbito que estudio y las investigo, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues, ¿por qué ese ciudadano normal, digamos, estándar, prototipo, no va a ir a buscar? Pues porque, por lo que decía antes, porque quizás no está en una sociedad que lo promueva, no está en un contexto que lo promueva, no en su contexto educativo ha estudiado ciencias, pero no con esa dimensión de una dimensión también humanística de la ciencia, como concepción, digamos, de vida vital. Es decir, aquello que te enriquece, no porque tengas un conocimiento positivista de datos, sino porque te ayuda a comprender realidades, a tomar decisiones. A raíz de eso, nos dejan otra pregunta por aquí. Nos la deja Prepepito Domínguez y dice lo siguiente: la sociedad actual no percibe la ciencia como parte de la cultura. ¿Quién tiene la culpa? Yo entiendo que ahora ya saliendo la pregunta, ya hemos dicho que la culpa es algo difícil de apuntar, pero la reflexión que hace me parece relevante, el decir que no se percibe como cultura en sí misma, como estabas diciendo, con un valor más allá de la propia aplicación. Y en la misma línea, ya por juntar dos preguntas, nos deja Dani Pellicer la suya, y es la siguiente: ¿por qué es tan difícil transmitir la importancia y el calado que puede tener tu investigación en la sociedad, especialmente en la ciencia básica, aquella ciencia que no sabes necesariamente cuando la estás haciendo si va a tener aplicación o de qué característica va a ser? Y quiero orientar tal vez por ahí la pregunta que te haremos. ¿Por qué cuesta tanto darle valor a la ciencia por sí misma, sin que llegue esa pregunta incómoda de ¿y esto para qué vale? Bueno, pues esto tiene que ver más bien con un modelo de sociedad de consumo y de sociedad, sí, absolutamente de consumo y de modelo social. Entonces, y también tengo que decir que todas las políticas, ese es el modelo social porque todas las políticas han ido encaminadas desde hace 20 años a la aplicabilidad de la ciencia. Esto también tuve la oportunidad de debatirlo con Buki, en el sentido en que tanto él como yo, él es sociólogo de la ciencia, tanto él como yo defendemos que tiene que haber investigación básica para el avance del conocimiento, que es esencial, pero claro, estamos en unos modelos políticos, básicamente. Digo políticos porque desde las políticas se fomenta que haya aplicación. Es decir, que lo que tú hagas, por decirlo vulgarmente, sirva para algo. Claro, y sirva ya. ¿No? Y sirva eso, algo y ya, de inmediato, que se pueda poner en marcha. Entonces, claro, así, bueno, pues no hay cabida a otras líneas y bueno, y si hay que optar por contratación o activar proyectos, van a ser de otra naturaleza. Entonces esto pues empobrece mucho. Eso es como ahora cuando exactamente lo mismo el debate que hay con las humanidades sobre la filosofía y eliminarla porque no sirve para nada. Bueno, perdone, no servirá para nada políticamente a lo mejor, porque desde luego te puede dar tanto la lógica, la argumentación, la estética,
física te pueden dar una dimensión a tu propia carrera científica espectacular. Yo siempre he dicho, el mejor, o sea, vamos a ver, si tú tienes un oncólogo y además es filósofo, pues es maravilloso. Claro. Porque el oncólogo filósofo ya será increíble, en el sentido en que esta separación que se hizo en el siglo XIX, bueno, pues es una separación social, pero nunca vamos a separar. Es que las aportaciones al conocimiento como disciplina, también las ciencias sociales, es que en de este hecho sentido, tenemos las ciencias de la ciencia, ¿no? Esa filosofía de la ciencia, esa sociología de la ciencia, y como pequeño avance voy a decirle a los oyentes que muy pronto, no diré cuándo, pero muy pronto, tendremos aquí con nosotros hablando a un filósofo de la física que ha estudiado las dos carreras y que se dedica precisamente a eso, a estudiar las interpretaciones, aquello que va más allá de los resultados y que te permite hacer un marco teórico coherente y con sentido. Así que eso es muy chulo, pero volviendo un momento ya al mundo real, este viaje que hemos comentado entre lo aplicable y lo básico, creo que también lo ha vivido bastante Jordi, porque recordemos que, Jordi, tú has estudiado ingeniería y has decidido que eso, pues igual no era lo que más te apasionaba, y ahora eres un grandísimo aficionado de la mineralogía. Sí, de la geología, bueno, y de muchas cosas, de la astronomía y de la química, no sé. Claro. Es cierto que, claro, que yo como cuando estudiaba ingeniería sí que tenía mucho esta mentalidad de si no se puede aplicar en la vida real, si no te va a producir alguna mejora en tu día a día, ¿para qué se va a hacer? Y con el tiempo, a medida que vas leyendo un poco sobre historia de la ciencia, sobre filosofía, no he leído demasiado, debo admitir, pero te vas dando cuenta de que incluso aunque tengas esa mentalidad de si no es útil, no vale la pena invertir en ello, es completamente falsa, porque al final incluso investigaciones que a primera vista no parece que van a aportar ningún resultado, acaban descubriendo algo colateralmente que acaba teniendo aplicaciones en la vida real y que acaba mejorando nuestras vidas. Claro. Así que, al final, ya no desde un punto de vista filosófico, sino puramente práctico también, lo que no parece práctico, muchas veces acaba siendo práctico. Así que te vale la pena invertir en ello. Claro, yo suelo poner el ejemplo mucho, que es que decía Gamow que había dos pequeñas disciplinas que parecían ser las únicas de ciencia básica o de matemáticas realmente que no tenían aplicación. Y una era teoría de números y la otra topología. Ha resultado que teoría de números se utiliza ahora para el cifrado de las cuentas bancarias que puedas tener y que sin ella no existiría Internet como existe. Y la topología tiene un grandísimo recorrido de futuro para nuevos materiales superconductores y de otro tipo de propiedades que revolucionarán el mercado. Así que claro, al final, que al final es eso, que aunque parezca que no tiene aplicación, muchas veces es que no tiene aplicación inmediata y que aún falta un tiempo para desarrollar el campo y que aparezcan las tecnologías necesarias para aprovechar ese conocimiento. Y cogiendo esta idea un poquito, vamos a traerlo a la actualidad, porque nos han dejado una pregunta que hace un puente bastante interesante entre ambas cosas, diciendo lo siguiente, nos lo dice F. Conca. ¿Cómo está afectando la pandemia a la percepción social de la ciencia? Y yo no sé exactamente por qué lo pregunta él, pero sí que me gustaría que, entre otras cosas, comentáramos, sobre todo si tú lo has percibido, Carolina, si estas inversiones que se están haciendo muy dirigidas a biomedicina y además a biomedicina relacionada con virología y con epidemiología, podrían afectar a que se entendiera la ciencia de una forma incluso más instrumental, apartándose de otros campos. Los resultados no te puedo decir porque se está trabajando en ello. La verdad es que la pregunta concreta se está trabajando, se está viendo, desde diferentes observatorios internacionales se han lanzado encuestas. La mayor parte de las encuestas actualmente están dirigidas a cómo se informan y la posición de la ciudadanía sobre la información que se está dando, pero también sobre la imagen de los científicos, sobre la valoración de la ciencia. Se están ahora en proceso de recogida de datos y lanzando muchas encuestas. Yo no lo sé. A FECID, por ejemplo, sí que comenté en algún momento que en la nueva encuesta que tienen que preparar para este otoño introdujeran algunas variables, mediadas por la COVID, porque podría ser interesante para comparar datos internacionales, y ojalá lo hagan porque podría ser muy bueno. Están pasando, socialmente, en algunos de los estudios que he leído, es que, desde básicamente Estados Unidos, los equipos de Dominique Brossard y Dieter Scale han recogido bastante información
bueno, hay una presión, digo una presión que ha vivido la comunidad científica un poco fuerte, a mi juicio, porque se ha pretendido que la ciencia, es decir, que los resultados de lo que estás haciendo se den de hoy para mañana. Y eso está mostrando hasta qué punto la sociedad no tiene ni idea de qué es ciencia y cómo funciona la ciencia, y que la ciencia es una construcción que hemos hecho social, y para tener un resultado que esté avalado científicamente tiene que pasar el método, y tiene que pasar comunidad de evaluadores y todo esto. ¿Y qué pasa? Os digo a nosotros mismas, como investigadoras, lanzamos al principio del confinamiento un estudio, y a las 48 horas nos estaban llamando distintos medios de comunicación para preguntarnos por el resultado. Y digo, a ver, si acabamos de lanzar esto, digo, es que vamos a necesitar meses, y nadie lo entendía. Bueno, pero nos podéis, nadie, quiero decir, mucha gente, incluso de medios de comunicación, claro, periodistas, de repente decían, pero hombre, algún indicio. Digo, ya, pero es que yo no te voy a dar indicios, o sea, es que yo no quiero dar indicios, es que esto no es, vamos a ver, es que hacer ciencia, ese es el problema. Cuando tú tienes una sociedad que no sabe, ni siquiera sabe qué es ciencia, ni siquiera sabe cómo se hace la ciencia, entonces tú le estás pidiendo a alguien que te dé los datos epidemiológicos de ayer para hoy. Cuando bueno, yo siempre... A mis estudiantes de periodismo siempre hacemos una broma en clase, y le digo que en CSI nunca hay un epidemiólogo, porque un epidemiólogo necesita 6 meses para hacer el primer informe, y en CSI se resuelve en 48 horas. Entonces, el epidemiólogo no puede estar. Se está pidiendo que alguien, sin tener recogida de datos, sin haber hecho estudio de las diferentes variables, estudio de la situación, estudio de la evolución, sin nada, te esté dando resultados. Y eso solamente ha ocurrido, desgraciadamente, desafortunadamente, esa presión de un día para otro. Eso ocurre o ha ocurrido en tiempos de guerra, claro, no en tiempos de paz. Es decir, en tiempos de guerra, que había que tomar decisiones de un día para otro, pero por favor, se está pidiendo. Entonces, la presión sobre la vacuna tiene que estar ya, pero señores, a ver, la vacuna tiene unas fases, y luego hay que ver reacciones cruzadas con otras vacunas. En fin, hay muchas, es que no se hace de un día para otro. Y tú tienes que dar un tiempo para que esos posibles efectos adversos aparezcan. Claro. No puedes darle al botón de... pero la fase 4 nos la obviamos, por ejemplo, del ensayo clínico. Por ejemplo. Porque mejor nos la obviamos y ya directo... No, por favor. Y aún así sabemos que se está intentando apretar, se está haciendo esto de la vía acelerada por la cual tú puedes empezar una fase antes de acabar la anterior mientras hayas reportado unos resultados intermedios favorables y la continúes. Entonces, a expensas de que concluya bien, empiezas la siguiente. Pero vamos, que está siendo un lío. Aún así no puede ser. Entonces, claro, a mí al principio nosotros estuvimos impartiendo docencia en la Universidad de Valencia hasta el día 13 de febrero. Entonces, esa semana que ya había algunos centros en otras comunidades que estaban cortados, pues con los estudiantes de posgrado estuvimos hablando mucho de estas cuestiones, y yo les insistía en clase, digo, ahora vendrá un tiempo en el que todo el mundo querrá que se resuelvan las cosas de un día para otro. El coronavirus, de repente, digo, hombre, se conocen otros coronavirus, pero llega este que es nuevo, pues necesitas un tiempo. Digo, es que, mirad, mis estudiantes de periodismo hacen unas prácticas, y os digo esto para que veáis la situación de percepción. Cuarto de periodismo, es decir, son estudiantes que van a terminar, digamos, su grado, y que van a salir, digamos, al mercado laboral. Y entonces estamos en la asignatura de periodismo científico, y les paso teletipos, o sea, lo que son press release, notas de agencia, es decir, lo que sería el famoso telex de una agencia. Bueno, pues muchas veces me llama la atención, porque siempre hay alguien que me dice, se han debido equivocar, porque dicen en un estudio iniciado, por ejemplo, en 2015, ellos mismos piensan que se han equivocado, porque, como bien sabéis, los medios de comunicación no trabajan con una noticia de 2015. Y entonces les digo yo, no, vamos a ver, en 2015 iniciaron el estudio, ahora
tienen los resultados. Claro. Entonces, y ahora lo han pasado ya y lo han publicado. Entonces, ellos en ese momento, por eso es importante que haya asignaturas en los grados de esta naturaleza, son conscientes de la periodización del tiempo, es decir, de la importancia de que la ciencia es un proceso. No es tengo este resultado, igual que es un proceso y que tiene que ser evaluado por una comunidad, que esta es la otra cuestión de la que hablo con ellos. Digo, claro. Si después de tomarte una paella, yo qué sé, pues resuelves el teorema de Fermat, no vale para nada. Es decir, tienes que contarlo. Sí, exacto. Entonces, bueno. Carolina, nosotros... Sí. Bueno, como divulgadores, no sé si Ignacio también lo habrá notado, pero tendemos mucho a hablar más que de la ciencia en sí, de los resultados que nos ofrece la ciencia. Quiero decir, al final un artículo, yo que sé, puedo escribir un artículo sobre lo guay que es este planeta nuevo que se ha descubierto, o sobre una nueva bacteria que hace no sé qué, pero normalmente no nos centramos mucho en el proceso que se ha seguido para hacer estos descubrimientos. ¿Has notado durante tu investigación que que no se transmita tanto el proceso científico como los resultados en sí? Quiero decir, ¿crees que se necesitaría incrementar el número de artículos, digamos, que también incluyen información sobre el proceso que se sigue para obtener esos resultados y hacer esos descubrimientos? Mira, esto es una pregunta estupenda porque, vamos a ver, a los medios de comunicación o en general la información que se difunde a la sociedad, siempre difundimos resultados de investigación. Tú a un ciudadano no le explicas cómo se ha hecho. Tú le dices que has descubierto tal cosa, pero no explicas. Entonces, evidentemente, hay una falta de conocimiento a cómo se ha llegado ahí. Esto, de hecho, las revistas científicas lo saben y lo saben perfectamente y, de hecho, cuando envían los press-release a los medios de comunicación durante el periodo de embargo, lo que tú ves también es el resultado. Se explica cómo se ha hecho brevemente porque es lo que se va a trasladar a los medios, pero nunca el cómo se ha hecho. Entonces, sí que es verdad que eso es un déficit que hay. Sí que habría que, claro, evidentemente hay muchas investigaciones cuyo lenguaje para trasladarlo a la ciudadanía y explicar que has utilizado estadísticos de este tipo o otro, eso es que no tendrían ningún tipo de valor. Pero a lo mejor sí explicar etapas, pues que el trabajo se ha tardado en realizar 6 años, que ha contado con un equipo de no sé cuántas personas. Ese tipo de cosas sí me podía. Es igual que cuando se trabaja ahora con periodismo de datos. Sí que me parece que sería interesante que hubiera como unas pequeñas fichas que se dijera, pues se han necesitado un equipo de 20 investigadores, se han tardado 6 años, se recopilaron, no sé, imaginaros, cuestionarios de 20.000 personas, tal, o sea, se dieran unos datos, si bien no, luego hemos aplicado un estadístico tal porque nadie lo va a poder, entonces eso a lo mejor no, pero sí otro tipo de información, porque creo que ahí sí que hay pérdida de datos que sí se podrían dar y podrían ayudar a comprender mejor la ciencia. Ahora mismo, con todo lo que ha ocurrido de la pandemia, la gran pregunta que he recibido yo, incluso por en algunos correos electrónicos, ha sido que estudiantes que dicen que no entienden cómo esta pandemia, al final, los, digamos, protocolos son exactamente lo mismo que en 1918, o sea, que no entienden cómo es posible que en un siglo y con todos los avances, que si el hombre ha llegado a la luna, que cómo es posible que esto esté pasando. Pues es decir, hay como una carga de la prueba hacia lo que sería la ciencia, que es como excesiva bajo mi punto de vista, porque bueno, pues a lo mejor si no estuviéramos todos viviendo, no sé, voy a poner como ejemplo, hacinados en ciudades, en edificios de 20 plantas, pues a lo mejor también las situaciones serían distintas. Si no tuviéramos un planeta completamente colapsado con plásticos, bueno, no sé. Es decir, que sociedades que tienen 15 niños en un aula, pues tienen menos problemas ahora para abordar todo esto, porque ellos ya
no tenían a los niños hacinados. Entonces, bueno, no sé, es como cargar todo a la parte, digamos, ciencia, de la ciencia o de los científicos o de la comunidad. Y igual que yo siempre he dicho que cuando se habla de los medios de comunicación es que lo hacen todo mal, digo, bueno, ni toda la responsabilidad está en los medios, ni toda la responsabilidad está en los políticos, ni toda la responsabilidad. Las sociedades tienen diferentes, digamos, esferas, y en esas diferentes esferas, hay que alinearlas, ¿no? Y ponerlas un poco todas en equilibrio. Y entonces, claro, si tienes una esfera, no sé, científica maravillosa, pero luego la sociedad es un caos, la política es un caos, la educación es un caos. Es decir, es que necesitas tener un poco alineado todos esos sistemas para poder tener una visión completa de lo que sería nuestra cultura científica en nuestra sociedad. Claro. Pues voy a decir una cosa, aunque sea un poco como paréntesis, y es que me encantan los oyentes que tenemos, porque nos dejan preguntas muy buenas en Twitter, tan buenas que salen de forma orgánica y no tenemos ni que formularlas. O sea, muchas de las que teníamos aquí apuntadas han salido de forma natural, se han respondido ya, pero en cualquier caso, pues muchas gracias a oyentes como Mireia_Pa, que ha puesto en una sola pregunta lo que acabamos de decir, y es, ¿crees que la gente entiende el proceso de la investigación? Pues yo entiendo que como resumen a esto podríamos decir no, y hay que hacer algo por hacer que empiecen a entenderlo. Sí, no lo entienden, no se entiende que es un proceso. Claro. Y de hecho, incluso vamos a ver. Todas las personas que necesitas tener en un laboratorio para un experimento, claro. Es que no se entiende, y los resultados sabe. negativos, lo que puede implicar eso al precio, sí. Claro, los resultados negativos. Yo recuerdo, yo participé en un ensayo clínico hace tiempo, hace unos 5 años o así, y ese ensayo ya llevaba 5 años más y yo me incorporé. Bueno, pues ese ensayo no fue positivo, fue desfavorable. Claro. Entonces yo de verdad que hice un gran esfuerzo, además participé, como se suele decir, como observadora participante. Yo estaba como participante, pero al mismo tiempo analizando todo el proceso que estaba ocurriendo con una visión un poco investigadora. Y Claro. yo decía, imaginaros, las 3.000 mujeres que han participado en este ensayo, las enfermeras y enfermeros que hay en todos los hospitales haciendo la recogida, las personas que están en el laboratorio, los informáticos que están con los biodatos, todo eso durante 10 años para que al final eso no haya salido adelante. Entonces, y dificulta que se justifique lo que se ha invertido en ello. Yo voy a aprovechar para hacer un poquito de spam y decir que tenemos en La Razón precisamente un artículo que habla sobre esto, sobre el problema de los resultados negativos. En concreto se llama Científicos de todo el mundo descubren absolutamente nada. Y habla de lo normal y lo lógico que es que a veces no se encuentre nada y los problemas que puede tener el desoír esa naturaleza de la ciencia. Sí, y ahora pues al final tenemos bases de datos que recogen lo que ha salido, lo que ha resultado negativo para que otros científicos de otros países puedan verlos y así no caer en el mismo error nuevamente y volverse. Pero bueno, aún así es mucho dinero, mucha inversión, muchos años de trabajo que al final concluyen negativamente y eso de ensayo y error constituye la ciencia y la gente tiene que saber que no cada vez que empiezas un experimento es un éxito. En ciencias sociales, por ejemplo, para nosotros los datos negativos no son un desastre, en el sentido en que yo puedo publicar o puedo hacer un estudio en el que vaya tratando de validar una hipótesis y la refute, porque finalmente los resultados me han dado lo contrario a lo que esperaba. Pero en nuestro caso no, es un dato positivo. Y voy a poner un ejemplo. Con respecto a la visión que se hace de la ciencia
tiene unas demarcaciones, es decir, nosotros definimos socialmente qué es ciencia y ponemos un límite. Es como una esfera y esa esfera tiene un límite y hasta aquí llega la ciencia, y a partir de el no uso del método científico, lo que no está basado en la evidencia, pasaría a ser no ciencia, paraciencia, pseudociencia y todo lo que los calificativos que queramos poner. Entonces, yo puedo decir un apriorismo. Los medios de comunicación, imaginemos que no lo hemos hecho, en este caso no lo hemos hecho, pero podría ocurrir que yo dijera, los medios de comunicación pueden contribuir a posiciones pseudocientíficas de la ciudadanía. Y entonces de repente estudiar, hacer un rastreo de medios y encontrar todo lo contrario. Encontrar que no, que efectivamente los medios están... Entonces, cuando tú llegas al final de tu trabajo, concluyes que tu hipótesis de partida ha sido refutada porque los datos muestran que... Y en nuestro caso, eso es un éxito. Quiero decir que la diferencia es que nosotros partíamos de una hipótesis y al final nos hemos dado cuenta, al analizarla, esa realidad concreta, cuando hemos objetivado concretamente a los medios de comunicación, nos hemos dado cuenta que no, que es todo lo contrario. Con lo cual, bueno, pues en ese sentido es una suerte porque no estamos buscando el éxito en un tratamiento o en una búsqueda concreta, sino que vamos buscando validar o refutar determinadas propuestas, ¿no? O apriorismos de investigación. Y ahora que hemos nombrado, ha salido ya a la luz el concepto pseudociencia, voy a traer de vuelta algo que comentaste al principio, y es que a veces la ciencia no es lo que mejor se difunde o lo que más llega a la gente. Es un poco la pregunta que nos está haciendo él o la verdad es que no lo sé, oyente, Readers Neverdi. Y es más o menos lo siguiente. ¿Qué necesita hacer la divulgación para tener el alcance que tienen los bulos? Bueno. Complicado, ¿no? Ahí... Sí. Yo esa pregunta... no la puedo ni responder. Lo que tienen que hacer no, porque sería como dar unas recomendaciones que no las puedo basar en nada y ni siquiera las sé. Pero claro, el alcance de los bulos sí que puedo decir, sí que puedo decir cuál es, en el sentido de que los bulos, es decir, la diseminación. Mirad, Icebank, que es un investigador, un epidemiólogo, en 2002, él es médico epidemiólogo canadiense, en 2002 hizo ya unos estudios sobre cómo lo que él llamaba infodemiología, ¿no? Es decir, cómo la información, la desinformación actúa exactamente igual que una epidemia. Exactamente lo mismo, es epidémica. La desinformación es epidémica. Esos modelos que él hizo en 2002 le han sido muy útiles porque ha visto que con esos modelos él podía prever. A mí me pareció fascinante cuando lo leí la primera vez, pensaba, bueno, esto es una pasada, que ahora se ha podido comprobar. Él lo que hizo a partir de sus modelos epidemiológicos es comprobar que si tú tienes una desinformación determinada, eso navega muy rápido, con lo cual tú puedes detectar la epidemia antes por los bulos y por la desinformación que por la enfermedad. Es decir, por ejemplo, aplicó ese modelo con temas como creo que recordar que era el ébola. Entonces, él decía que cuando la ciudadanía empieza en Google a buscar cómo funciona el ébola, qué es el ébola, cuando empieza a ver, cuando tú empiezas a dejar huellas de búsqueda o se empieza a aparecer ahora ya en Twitter el hashtag o en Facebook o en Instagram, cuando empieza ese movimiento, eso es previo, antecede a la epidemia. Entonces, eso se puede comprobar. Yo no lo he hecho, esa modelización, pero este hombre lo hizo en 2002, ha comprobado que era así, y ahora hay autores que lo están comprobando si es verdad que, por ejemplo, en España el movimiento va incrementándose, ¿no? El movimiento de movimiento en redes sociales precede a la pandemia. Qué bueno, qué interesante.
Entonces, esto parte de un epidemiólogo. Yo lo tengo, me encanta, me he leído un montón de papers suyos, es muy interesante y tiene un trabajo de 2002 que se llama Infodemiology, que este es un poco el antecedente, como explica. Es muy interesante. Y entonces, esto él dice, si tenemos estos modelos y lo sabemos, y vamos viendo cómo la ciudadanía se va moviendo en redes por los bulos, por las búsquedas en Google y tal, podemos ir antecediendo la pandemia y proponiendo medidas precautorias, medidas preventivas para la población antes de que llegue. Esto es como los clásicos rosales que se plantaban en los viñedos, a la cabeza de cada fila, porque en principio eran más sensibles a las plagas. Y en cuanto el rosal se ponía mustio, sabías que tenías que tratar al viñedo entero. Ostras. Sí. O cuando se llevaban los canarios a las minas para si se morían, que es que había gases tóxicos también, imagino. Claro. Entonces, bueno, esto digamos, estamos en un escenario, como veréis, interesante. Entonces, la pregunta concreta de qué podríamos hacer con la divulgación, pues no lo sé. O sea, ojalá lo supiéramos, ¿no? Ojalá lo supiéramos porque tendríamos como un grial, ¿no? Pero no, en realidad no lo sé. Simplemente sé que es verdad que la diseminación es muy curiosa porque sí que los hemos analizado durante la pandemia, hemos analizado. Casualmente sobre salud hay menos bulos, curiosamente, o por lo menos lo que nos llegó a nosotros, que nos han llegado, nos han llegado miles de bulos, miles. Lo que pasa que esos miles están repetidos, obviamente. Entonces, porque a lo mejor, pues, imaginaros, 15 usuarios nos envían el mismo bulo, con lo cual el bulo es uno. Lo único que pasa es que está repetido 15 veces. Nos han llegado miles, de esos miles al final hay como unos 700 distintos y de esos 700 distintos hay, digamos, menos de los que nos han llegado a nosotras. Siempre tengo que decir que la muestra es de los usuarios que se han puesto en contacto con nosotros. Los que hay sobre salud y sobre la COVID con respecto a cuestiones sanitarias son escasos. Lo que más había era vinculados a teorías conspiratorias, cuestiones políticas, negacionismo, en fin, de otra naturaleza. Y bueno, yo lo que sí una cosa que sí me llamó mucho la atención y es que habilitamos una línea de teléfono específicamente para recibir bulos. Y bueno, yo estoy encantada con hacer esto porque los usuarios y usuarias, y espero que muchos de quienes hayan estado en oyentes de tu programa, pues igual alguno ha participado enviando algo. Lo que sí te puedo decir es que yo comparaba, por eso que te decía antes de las burbujas y de cómo se configura la información, yo comparaba mis contactos personales, mi WhatsApp, con lo que me llegaba de los bulos y a mí no me ha llegado nada, ni uno solo. ¿Por qué? Porque mis contactos están dentro de mi comunidad y en mi comunidad, pero ni de broma. Solamente hubo un día un familiar que me dijo, me ha llegado esto, ¿me puedes confirmar? Suelen entrar por los familiares porque como no los elegimos, al final hay mucha variedad. Totalmente. Pero un día con una duda, porque yo lo que sí le dije es que todo lo que llegara por WhatsApp seguramente sería bulo y que entrara en las fact-checkers para comprobar. Que hay prensa que hace muy buen trabajo desmintiendo estos bulos y, a ver, al final es otro medio, pero hay que reconocerlo. El trabajo es muy bueno. Maldita está haciendo un trabajo fantástico. Tienen habilitado incluso un número de WhatsApp para poder enviar capturas de los bulos y en el momento te dicen, oye, esto no es verdad, mira esta información. Creo que están haciendo una labor muy, muy, muy envidiable. Sí, de hecho nosotros, tanto con Maldita como Salud sin bulos, porque nos dedicamos más a temas de salud, o sea, bueno, hemos utilizado y con Maldita además hicimos un convenio para que nos permitieran, digamos, tener acceso a su base de datos. Entonces hemos trabajado conjuntamente porque lo que nosotras no podíamos hacer era, nuestra investigación no era validar lo que llegaba o no validarlo. Nosotros necesitamos tener ya el bulo, que nos dijeran esto efectivamente es un bulo. Y lo que hemos hecho es analizar, vamos a ver, la estructura, ¿no? Pues el tiempo que se dedica a un audio o un vídeo, cómo se presentan los protagonistas, en fin, este tipo, estudiar exactamente cuál es el contenido. Y ni siquiera hemos ido a un paso siguiente de análisis, porque nosotras analizamos todos
todos los discursos sociales los analizamos a varios niveles. Un primer nivel es de contexto, de frame, de encuadre. Es decir, si la noticia es positiva, negativa, si es apertura o no, es decir, un encuadre de esa información. Y después un segundo nivel es discursivo y es ya la naturaleza textual. Cómo se ha construido el relato, qué imágenes utilizas para difundir, qué terminología utilizas. Entonces, se utilizan varios niveles de estudios. Ahora ya se pueden utilizar software de corpus lingüístico y los puedes analizar y hay imágenes incluso muy interesantes sobre lo discursivo. Porque la verdad es que al principio del programa me has comentado cómo se llega y a raíz de la consulta ciudadana que tuvimos en octubre, tuve correos electrónicos de, pues no sé, de médicos, de físicos, de diferentes, digamos, profesores, además casi todos universitarios, que me escribían a mi correo personal diciéndome que no se podían imaginar nunca que desde la comunicación hubiera gente que investigara la comunicación. Entonces esto me pareció bonito, entrañable y dije, bueno, yo es lo que llevo haciendo muchos años y entiendo que no se sepa, pero sí que es verdad lo que decías, que un catedrático de física me decía, claro, es que, bueno, para mí alguien de comunicación es alguien que comunica, que es periodista, que trabaja en periodismo o que enseña a los periodistas, pero no es alguien que se ponga a investigar cómo esa comunicación se traslada y menos la científica. Pero, ojo, porque esto en parte es un sesgo del propio investigador. Muchas veces lo dicen, pero no se dan cuenta de que ellos tampoco están investigando su propia disciplina, sino que están investigando dentro de ella. Investigan planetas o investigan átomos, pero no investigan la física en sí misma. Para eso tenemos filósofos de la física, filósofos de la medicina, y yo creo que les sorprende eso, el decir, puedes estudiar incluso lo que crees que es opinable. Sí, incluso historiadores de la ciencia, ¿no? Que muchos de ellos tienen formación, o gran parte de ellos tienen formación científica. De hecho, fíjate, una de las curiosidades de la historia de la ciencia en España es que historia de la ciencia está en casi todas las universidades en la Facultad de Medicina. Anda. Curioso, ¿verdad? Sí, los departamentos de historia de la ciencia no están en la Facultad de Historia. Están de hecho, en nuestra universidad está en la Facultad de Medicina y en casi todas las universidades españolas, historia de la ciencia e historia de la medicina siempre han estado en las facultades de medicina. Y entonces, ¿quiénes suelen ser historiadores de la ciencia? Pues suelen ser físicos, químicos, matemáticos. Hay de formación, la formación es muy plural y se han dedicado a la parte histórica y es muy interesante porque una de las cuestiones también que a mí me parece que se ha perdido es que tenemos que mirar al pasado. El pasado no se puede destruir, el pasado tiene que estar muy presente. Y muchos de los debates contemporáneos son debates del pasado. Son ecos, ¿no? Podríamos decir. Sí, y eso es importante. Precisamente, hablando de ecos, nos hace una pregunta y ya con esta deberíamos ir terminando, así que no podemos alargarnos demasiado porque nos van a matar. Nos van a matar al ver lo que dura esto, pero está siendo muy, muy interesante. Así que la pregunta es de Hattori Bilbo y dice lo siguiente. Le preguntaría si todos somos luditas en algún momento de nuestra vida. Nos asusta que la tecnología se desarrolle demasiado rápido. Y he dicho lo de ecos porque, claro, al decir ludita está trayendo una imagen que no es necesariamente en nuestro momento, pero que en parte tiene sus paralelismos, ¿no? Ese miedo a la tecnología, a las vacunas, a lo que suena a nuevo, a científico. Sí. ¿Qué podrías decirle? Que sí, que creo que bueno, es que la pregunta es interesante y además es una pregunta que, bueno, tiene que hacer una revisión diacrónica y ver lo que ha ido sucediendo y lo que va a continuar. Claro. Sin remontarnos muy lejos, 1975, Asilomar, Convención ADN recombinante.
por ejemplo. Quiero decir, convención de 130 o 140 científicos, no recuerdo bien, en Asilomar, California, en el año 75, para hablar sobre la injerencia en el ADN. Era 1975, o sea que tampoco es el siglo pasado, pero no está tan absolutamente lejano. No, lo digo porque evidentemente siempre ha habido digamos, el temor. Por ejemplo, voy a traer una imagen del cine, El hombre de elefante de David Lynch. Empieza la película justamente con el médico explicando de este nuevo progreso, porque lo primero que se ve es una intervención quirúrgica de la máquina de vapor que ha quemado a un operario, y entonces hay una intervención quirúrgica y habla de estas máquinas, lo que nos van a traer y todo esto. Es decir, eso son imágenes recientes, pero si nos vamos hacia atrás, pues siempre ha habido, se puede hacer una revisión diacrónica y ver todos los procesos. Ahora, por ejemplo, hay mucho temor. Mira, yo no me voy a negar a hablar del famoso 5G, pero sí te voy a explicar algo que ya venía arrastrando desde hace tiempo, y que sí que ha sido bastante de temor, y que siempre es un tema que se trabaja mucho desde la percepción social en muchos doctorandos y estudiantes, y es tanto la inteligencia artificial es un tema, y el otro tema es, sí, todo lo que es robótica. ¿Y por qué? Bueno, pues porque simplemente el hecho de que los robots puedan sustituir masivamente a las personas en muchísimos trabajos, pagarán, por ejemplo, ¿pagarán impuestos los robots? Los robots, o sea, ¿cómo se gestionará todo ese nuevo mundo a través de la robótica? Entonces, eso obviamente habrá un freno por parte de las sociedades, claro. Y por eso te decía que ni siquiera hablemos del 5G, los robots y la inteligencia artificial. Hace 3 años ya hubo un experimento que lo conoceréis, creo que fue en Reino Unido, pero no recuerdo bien el hospital. Una microcirugía por robótica completa. O sea, además estaban los médicos fuera y por un robot, el robot de precisión empezaron y ya en humanos, o sea, se hizo con una persona, ya se habían hecho todas las fases, se había pasado y se hizo ya con una persona. Entonces, a partir de ahí, fijaros, si un robot con esa precisión puede hacer una microcirugía, vas sustituyendo, ¿no? Totalmente. Y como médico diré que el trabajo de cirujano es muy mecánico, así que se puede sustituir. Se puede. Y además tendrán menos ego, serán de trato más fácil y más humano las máquinas. Claro. No, y sabes lo demás, una de las cosas que yo también estudié hace tiempo es el tema de los sistemas expertos y el tema de la minimización del riesgo, ¿no? En las sociedades vamos a minimizar los riesgos. Tú sabes que cuando se introduce el factor mecánico, minimizas siempre el riesgo. Cuando introduces el factor humano, entra el error. Y el error además es incalculable. Exacto. Porque entra en cualquier momento, puede haber un error humano. Mientras que con las máquinas sabes que puede haber un error, pero el error es muchísimo, infinitésimo. Eso es un poco lo que ocurre, creo, con el tema de los coches autónomos, ¿no? Sí. Que, claro, una máquina está claro que va a haber menos accidentes si se implantan coches autónomos y se la llevan las máquinas. Pero, claro, cuando haya un accidente no será culpa de nadie, digamos. Entonces, me suena que había un debate filosófico alrededor de todo esto. Claro, sí. Sí, por eso decías el tema de luditas, es decir, en todos los momentos, pues sí, y no considero que sea tanto como un rechazo, pero en parte tú piensas que todas las reconversiones industriales han venido precedidas, pues de despedir a personas, claro. Introducen los robots, pues a miles de puestos de trabajo fuera. Hay por ahí, de hecho, hay programas divertidos, hay un generador de papers, hay un generador de noticias. Sí. Es decir, de hecho, si lo sabéis, las noticias en muchos diarios están robotizadas ya. Muchos tipos de piezas pequeñas de noticias luego se revisan por encima, pero ya hay un trabajo mecanizado, ¿no? De agencia, de todo lo que llega a la agencia, de notas de prensa. Es decir, que claro, eso es algo que hace 20 años no se hacía así, con lo cual tenemos que pensar que la situación es muy curiosa, porque
que estamos en un momento en el que si damos el paso o se da el paso en estos momentos hacia la robotización, pues puede haber un gran colapso, ¿no? Porque la sociedad te tienes que reconvertir también, porque al final supone un gran cambio en muchos niveles. Claro. Entonces, Jordi, no sé si tú tienes alguna última cosa que quieras preguntar antes de que pasemos a esas preguntas finales. No, yo ahora mismo, por mí podemos pasar también a las preguntas. Tú estás satisfecho. Además hemos hablado de cosillas tecnológicas. Sí, súper interesante. Ya te digo, estaba escuchando. Es que me sabía mal incluso intervenir porque digo, no quiero interrumpir porque está siendo todo súper interesante. Así que por mí pero estoy contento. Totalmente de acuerdo. Yo lo he repetido varias veces. Este es un programa para dejar que los investigadores, quienes realmente saben, hablen. Esa es la clave. Porque muchas veces os acaban cortando y dando poco tiempo y cuesta desarrollar. Con lo que... Sí. Genial. Muchísimas gracias. He estado muy a gusto. Me ha encantado. Pero no te despidas aún, ¿eh? No me despido, pero voy haciendo el inicio, ¿no? Porque me ha gustado mucho. También quería agradecer a todas esas preguntas que os han llegado por Twitter, porque las preguntas creo que las hemos ido respondiendo casi con la deriva de la conversación, pero me parecían todas muy interesantes. No siempre se pueden responder, hay veces que no, pero bueno, la verdad es que, y luego de verdad es que ha sido súper interesante, se me ha pasado el tiempo rapidísimo y bueno. Se nos pasa siempre volando, por eso al final nos alargamos y luego nos dicen, a ver, no podéis hacer un podcast de 1 hora y media. Pero bueno, antes has nombrado, ya pasamos a esas preguntas finales donde intentamos dejar claro que los científicos son seres humanos y tienen sus intereses. Pues antes has hablado de una película de David Lynch, del Hombre Elefante, y enlazando con eso voy a preguntarte si pudieras recomendarnos ahora una película, algo del género cinematográfico, ¿qué nos recomendarías? Pero os voy a recomendar una película que no tiene nada que ver con ciencia para nada. Mira, mejor. He dicho la de David Lynch y podría deciros muchísimas que están vinculadas porque las utilizamos además para la enseñanza en la universidad. Pero preferimos que no tenga que ver con ciencia. He elegido una película de 1940 que se llama Historias de Filadelfia, que a mí me impactó cuando la vi la primera vez. Además, la vi en cine, en un ciclo. Me encantó esa película, esa puesta en escena, y volviendo un poco a esas escenas sociales, ¿no? A volver al pasado, a encontrarnos en situaciones que hoy día podríamos tener de la misma naturaleza. Y bueno, Historias de Filadelfia sería para mí una película recomendable y para pasarlo bien un rato. Y hablando de historias, si tuvieras que recomendar en lugar de una película un libro, ¿qué podrías recomendarnos? Yo voy a recomendar el libro del que hago colección, diferentes colecciones desde hace igual 30 años o más, que es Alicia en el País de las Maravillas. A mí me parece el original, me parece maravilloso y de hecho colecciono y tengo hasta en japonés. Qué bueno. Quiero decir que hago colección y allá donde voy, a todos los países que voy, siempre cojo alguna edición bien adaptada para niños o bien íntegra, como puedo. Alicia en el País de las Maravillas. De Alicia solo tengo una edición, pero es la edición del no sé cuánto aniversario comentada por Martin Garner, que está bastante chula, con comentarios de matemáticas, que hay mucha oculta ahí. Sí. Pues genial. Y la última pregunta es la que cuesta más formular, porque no es ni un libro ni una peli, es más un concepto. Si pudieras recomendar algo, una afición, algo que digas, queridos oyentes, tenéis que probarlo alguna vez en vuestra vida, ¿qué recomendarías? Yo afición habitual la que tengo es, porque sé que ahora hay mucha gente que no le gusta cocinar. A pesar de que hay muchos programas y mucho reality y todo esto, yo ya lo hacía previo y todo esto, puede generar interés, pero me estoy encontrando, y lo digo porque tengo estudiantes jóvenes en clase y pregunto y por ejemplo, la cocina, lo que es toda la gastronomía y toda la cultura en torno a la gastronomía y a la cocina, se considera hoy día como falta de tiempo. Mis estudiantes lo consideran como algo que no quieren aprender porque quita mucho tiempo y muchas horas. Entonces, sin embargo, yo creo que hay que introducir una filosofía de la cocina
que te permita disfrutar de ir a comprar el alimento, tocarlo, verlo, trabajarlo, cuidarlo, y eso me parece que es bonito. A mí en la cocina me permite estar relajada, me permite, no sé, cocinar, digamos. Claro, al final sigues el propio ritmo de la cocina, te desprendes un poco del tuyo para seguir el de los alimentos. Claro, eso el de es seguir, muy bonito. sí, los colores, todo el proceso, como decíamos antes con la ciencia, que tienes que hacer hasta que el plato está servido en la mesa, y es que vas a comprar los alimentos, los eliges, estás viendo, los tienes preparados, frescos, porque eso es algo que digo que con los jóvenes lo hablo muchas veces, porque ellos, aunque ven los realities y se lo pasan bien con los realities, pero no les gusta porque consideran que, ya digo, que consideran que se pierde mucho tiempo y que al final, total, pues que te tomas un bocadillo o te tomas no sé qué, un sándwich. Y al final... Y al final también, por la analogía que estaba haciendo con la ciencia, también cocinar es como la ciencia, que si intentas acelerarlo y hacerlo muy rápido se te acaba quemando y te sale una basura. Efectivamente, sí, llevas toda la razón. Eso es un proceso, igual que tú eliges buenos investigadores y un laboratorio tienes que elegir buenos productos, dedicarle su tiempo, y si algo necesita pues 1 hora para reposar, tiene que estar 1 hora, y bueno, claro. y es un proceso, además, no estar esperando ahí para meterlo en la batidora, no, lo que el tiempo necesite, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proceso así, y yo siempre digo que es una experiencia que hay algunos estudiantes, no, es un horror, además se tarda mucho, además no sé qué. Es verdad que vivimos con muchas prisas. Sí, en general. Vivimos en un mundo que conversaciones, por ejemplo, como la que hemos tenido hoy, pues rara vez, nunca se dan, y todo es contéstame aquí y ahora, y contéstame en 20 segundos. Claro. Y es un modo de ver la ciencia, la vida, la gastronomía que es poco reflexivo, ¿no? Totalmente. Jordi además sabe que yo soy de enviar audios de WhatsApp largos, soy de esa gente que conversaciones cortas no suele tener, pero precisamente por eso, porque como las conversaciones suelen ser más largas de lo que muchas veces tenemos tiempo, hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero. Preguntas que, por lo tanto, podéis formularnos a través de redes o correos, porque nos ha dejado aquí Carolina su correo, que lo voy a decir, para cualquier cosa que queráis preguntarle, consultarle, pedirle documentación, lo que haga falta. Y es carolina.moreno@uv.es. Aparte de esto, también podéis preguntarnos cualquier cosa a nosotros. El @ de Twitter de Jordi es @cienciadesofá y el mío es @sdestendal. Y ahora sí, que ya me toca despedirme de vosotros. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Carolina. Muchísimas gracias a vosotros, a ti, Ignacio, y Jordi. Estoy encantada. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Y bueno, muchísimo éxito con vuestro programa. No, muchas gracias a ti porque ha sido un tiempo de valor y se agradece. Y muchas gracias hemos aprendido cosas de cara también a dibujar nosotros mismos. Hombre, claro, no, yo he tomado nota. Algunas cosas las aplicaremos. Sí, total. Así que estupendo. Me alegro. Luego os mando un memorándum por el grupo y os digo lo que tenéis que aplicaros, ¿vale, Jordi? Perfecto. Venga, Jordi, muchísimas gracias por estar. A vosotros. Venga, y con eso ya despedimos a nuestros invitados y toca decir esas 4 últimas palabras para que no sea un final tan frío. Y en este caso lo que hemos hecho ha sido hablar largo y tendido de algo que mucha gente considera opinión, y no es opinión, es evidencia. Se puede estudiar cómo comunicamos, se puede mejorar cómo se comunica la ciencia, y eso va a ser un punto indispensable del cambio que estamos pidiendo a gritos desde la investigación. Si queremos que se invierta, tenemos que explicar por qué, tenemos que hacer llegar esa información a los que mandan, tenemos que hacer llegar esa información al pueblo, y tenemos que dejar muy claro que la ciencia tiene sus tiempos, tiene sus plazos, su forma de funcionar propia, y no es algo tan intuitivo como a veces podemos pensar. Podemos hacer incluso, si queremos llevarlo a ese campo intuitivo que decía, alguna analogía. Y se ha dejado caer una muy buena, esa comparación con la cocina. Así que voy a acabar diciendo que la ciencia es como un buen jamón, que necesita su tiempo para curarse. Si no respetas los tiempos, te sale presunto o prosciutto, no jamón. Y no es lo mismo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa.